Buenas tardes, os damos la bienvenida a este encuentro virtual. Hoy nos reunimos para abordar una enfermedad que, aunque menos conocida que otras patologías oncológicas, tiene un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. Se trata del mieloma múltiple. El mieloma múltiple nos enfrenta a una realidad clínica compleja que exige un enfoque diagnóstico preciso, un tratamiento individualizado y sobre todo una atención integral que considere no solo la enfermedad, sino también a la persona que la padece. Para profundizar en este tema, hoy contamos con Ana Vale, médica especialista en hematología, con amplia experiencia en el abordaje de enfermedades hematológicas malignas y en particular en el estudio y tratamiento del mieloma múltiple. Ana, muchas gracias por tu disposición para compartir tu conocimiento con nuestra entidad y por acercarte también a pacientes y sus familias con tanta claridad y cercanía para poder explicar qué es el mieloma múltiple. Así que nada, cuando quieras, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y sobre todo gracias por haberme invitado a participar, porque bueno, la verdad que lo de conocer pues, una enfermedad con el mieloma no es fácil y yo creo que todo lo que pueda ser informar para entenderlo mejor y porque a veces hablamos o decimos cosas que decimos en la consulta, pues va a venir bien. Y bueno, sin dar más vueltas, pues he hecho una presentación y vamos a intentar pues dar un repaso un poco a varias cosas básicas, intentando bueno, pues aclarar qué es esto del mieloma, de dónde viene. Este es un guión que tenemos y vamos a ir un poquito desde el principio. En primer lugar, haciendo una definición de lo que es un mieloma, que es una neoplasia hematológica, es un tipo de cáncer, de tumor, cuya célula inicial, la que se convierte en célula tumoral, es una célula que es poco conocida porque son las células plasmáticas, que son células que habitualmente pues, viven en la caña del hueso, en lo que llamamos la médula ósea, y que forman parte de nuestras defensas. Son un tipo derivado de un tipo de glóbulo blanco que está especializada en fabricar pues, unas proteínas con las que se fabrican los anticuerpos. Unas proteínas que son inmunoglobulinas, de las que iremos hablando a lo largo de la charla. Cuando alguna de esas células pues, se vuelve, tiene problemas que hacen que bueno, pues de alguna forma se vuelva loca y se empiece a multiplicar y hacer como fotocopias de sí misma y forma un tumor, ahí hablamos de células de mieloma. El hecho de que la médula ósea, donde viven estas células cuando son tumorales también, pues esté en diferentes huesos del organismo hace que hablemos de mieloma múltiple. Y de hecho aquí no hablamos de metástasis porque nuestro órgano afectado principal es la caña del hueso y sabemos que los huesos pues están en todos lados y ahí, bueno, pues la enfermedad por definición va a estar en la caña del hueso de alguna manera. Y luego vamos a hablar también del tema de la proteína que producen esas células, que aunque sean tumorales, siguen produciendo pues, esa inmunoglobulina, como luego veremos. Hablando un poco de frecuencias, teniendo en cuenta que los tumores hematológicos pues, no son tan frecuentes como otros, como un cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de colon, pues estamos hablando de que son aproximadamente el 1% de las neoplasias. Eso incluye desde cánceres de piel, de todo tipo. Eso sí, dentro de los tumores hematológicos es el segundo más frecuente después de los linfomas. La edad media de aparición, pues habitualmente es sobre los 65, 68 años. Esto es una media, no quiere decir que tenga que ser esa edad. Hay gente más mayor y hay gente también más joven. No es habitual en menos de 40 años y se estima que aproximadamente pues, un 15% de los pacientes tienen menos de 50 años. Y como vemos ahí, pues solo 5 o 10% menores de 40 años. Es una enfermedad fundamentalmente de personas pues, en el último tercio un poco de su vida. Es algo más frecuente en hombres, estadísticamente, y también el doble, curiosamente, en raza negra, que esto, bueno, pues donde hay mucha población, por ejemplo, en Estados Unidos, afroamericana, así que se ve que es el doble de frecuente. No hay una causa conocida,
pero sí que es cierto, lo mismo que no es una enfermedad hereditaria, que sí que hay cierta predisposición en algunas familias a que haya, pues estadísticamente, más mieloma que en otras, pero no es lo habitual. Con lo cual no hay ningún marcador, no es algo hereditario, pero bueno, no sabemos la causa, probablemente es un conjunto de factores, de algún tipo de predisposición y factores que estamos expuestos y que de alguna forma desencadenan que la célula pues se convierta en una célula mala y como veremos luego pueda llegar a aparecer un mieloma. En cuanto a la incidencia, que es una forma de medir pues, cuántos pacientes se diagnostican cada año, pues se estima aproximadamente entre 4 y 6, bueno, pues lo vamos a dejar en 5 casos nuevos al año por cada 100.000 habitantes. Esto es una estadística aproximada. Hay sitios, pues también depende un poco del, pues como decimos, incluso del tipo de población que haya. Es una enfermedad muy heterogénea. Esto os lo voy a repetir a lo largo de la charla porque es así. No todos los mielomas son iguales y aunque englobemos el nombre como una única enfermedad, en realidad luego tiene peculiaridades pues, en cada paciente y depende también del tipo de célula maligna, no todas son iguales. Volviendo un poquito a nuestra célula plasmática, que es, pues eso, hay células plasmáticas normales, esas células que viven en esa zona, aquí tenemos pues lo que parece un fémur o que tiene pues dentro agujeritos, y en esos agujeritos está esa especie de sangre espesa que es la médula ósea. Y ahí es donde están pues, las células que fabrican las células pues, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y hay un tipo, pues eso, derivado de un subtipo de glóbulo blanco, que es la célula plasmática, que normalmente estas no circulan por la sangre, sino que viven ahí, en la caña del hueso, ahí muy cómodamente, es donde están habitualmente y su trabajo habitual es formar parte del ejército de sistema inmune que nos defiende frente a las infecciones y de hecho su labor principal es fabricar anticuerpos. Los anticuerpos al final es un tipo de proteína que los podéis ver aquí, los tipos que hay, porque hay como unos modelos. Esto es como si cogiéramos un Lego y parece que estamos montando con unas estructuras con piezas. Si nosotros cogemos esta que le llamamos IgG, vemos que pues, tiene una forma ahí con unas piezas azules, como unos ladrillitos, y unas piezas amarillas. Las piezas azules le llamamos cadena pesada y puede ser pues, de tipo IgG, tipo IgM, IgA, IgD, IgE. Y las que son amarillitas, que son más chiquititas, le llamamos cadena ligera. Bueno, esto daría para muchas charlas porque esto es así, cómo funciona, pero bueno, esto tiene una razón de ser y esto es con lo que se fabrican los anticuerpos. Existen células plasmáticas, estamos hablando de las normales, y esto también va a aplicar al mieloma, pues que fabrican inmunoglobulinas, que es como se llama este tipo de estructura, IgG, otras fabrican IgM, pero las IgM no solemos hablar de ellas en el mieloma porque normalmente cuando la célula se convierte en una célula tumoral suele ser y suele acabar desarrollando más un linfoma que un mieloma. Es muy raro que exista un mieloma IgM. No imposible, como tantas cosas en medicina, pero muy raro. Sin embargo, los IgA, después del IgG este del principio, es el segundo tipo de mieloma más frecuente porque también bueno, pues existen muchas células plasmáticas que lo forman y luego tenemos unas IgD, IgE que son muy raras, son mielomas muy raros y de hecho cuando hablamos de células de mieloma, que estamos hablando de células plasmáticas, que algo ha fallado y se han convertido en células tumorales. Sigue teniendo esa forma de especie de huevo frito, con un núcleo, un citoplasma, que es donde se van ensamblando estas piezas del Lego, estas de las inmunoglobulinas, y la célula tumoral es una célula que hace fotocopias de sí misma. Por eso, si yo tengo, cuando en condiciones normales, tengo diferentes células plasmáticas y no son todas iguales, y unas producen IgG, otras IgA, y no todo es igual, en el caso de la célula del mieloma es una célula tumoral que ha degenerado y hace fotocopias de sí misma. De forma que si la que se convierte en un tumoral era IgG, vamos a tener un mieloma IgG. Y además le añadimos otro apellido que es capa o lambda, porque los ladrillitos amarillos, que son las cadenas ligeras, pues pueden ser capa o lambda. Yo aquí los he puesto del mismo color los dos, pero en realidad pues unos pueden ser capa, otros pueden ser lambda. No en la misma, sino que cada proteína o cada célula plasmática de alguna forma se especializa y si la que desarrolla el tumor, pues IgG capa, pues vamos a tener un mieloma IgG capa. Por eso a veces en los informes podéis ver eso.
Esta diapositiva, que es un poco así, quizás más complicada de entender, bueno, pues toda esta especie de dibujitos, esto es una especie de esquema de lo que son las células plasmáticas cuando están en la médula. No viven solas, viven rodeadas de muchas otras células que forman parte también del sistema inmunológico. Y aquí hemos puesto, sin que se enteren pues, los glóbulos rojos ni otras, hemos puesto a las que son fundamentalmente las protagonistas de permitir que cuando una célula plasmática se vuelve tumoral, se le va la olla, se empieza a multiplicar a sí misma, no solo sea un problema de que esa célula sea mala, sino de que el resto del sistema inmunológico permita que se multiplique. Porque aunque parezca que no, nuestro sistema inmune algunas cosas las bloquea y hace que no crezcan más. Por eso cuando hablamos de mieloma, que es cuando ya crecen de forma ya descontrolada y dan una enfermedad, hay unas fases anteriores que teóricamente, pues, aunque a veces no lo veamos, y a veces es un proceso que va muy deprisa, podemos tener como una fase anterior donde hay unas poquitas células tumorales, pero que son menos del 10%, producen muy poquita cantidad de esa proteína, de esa inmunoglobulina que producen, y realmente eso ocurre con cierta frecuencia, sobre todo a medida que nos hacemos mayores, y a eso le llamamos gamapatía monoclonal de significado incierto. El nombre es muy rimbombante, pero lo de significado incierto, el que se lo puso, pues realmente lo ha hecho porque a veces, sobre todo hace años, pues no se sabía cuántas de estas gamapatías podían acabar desarrollando un mieloma. Hoy día sabemos que es lo menos habitual. Lo más habitual es que alguien que tenga una gamapatía, eso se quede ahí como en equilibrio y no llegue a desarrollar un mieloma. Solo una pequeña parte van a llegar a perder el control de alguna forma, el resto de las células o la célula plasmática del mieloma es muy agresiva y va a más. Existe, para complicarlo, como curiosidad, existe una curiosidad que afecta también a muchos pacientes, una cosa intermedia entre un mieloma con síntomas que necesita tratamiento y con gran cantidad de enfermedad, a una situación que no es una gamapatía porque tiene más de un 10% de células malas en la médula, pero tampoco tiene síntomas de mieloma que luego os explicaré. Y eso puede ser también como una fase más avanzada de la gamapatía, que tiene un riesgo mayor, esto que os pongo aquí abajo, del 1%, 10% al año, es el riesgo de evolucionar a un mieloma con criterios de tratamiento, de la gamapatía o del mieloma quiescente. Le llamamos quiescente y en inglés dicen una palabra pues, muy curiosa, que yo una vez que busqué smoldering, una vez que busqué la definición en un diccionario, encontré, bueno, me gustó mucho porque ponía llama que no arde. Y bueno, me pareció curioso porque realmente es algo que no da problemas, pero que tenemos que vigilar más a menudo porque el riesgo de que se transforme a algo que sí da problemas es más alto. Aún así, estas fases de gamapatía, de mieloma, no se tratan y lo que tratamos y a lo que vamos a volver después de este repaso un poco de la fisiopatología, pues es al mieloma. Os he soltado varios rollos, varios nombres y realmente, bueno, pues cuando hablamos de la clasificación de las neoplasias de células plasmáticas, pues los nombres que destacan eran estos que os estaba enseñando. La gamapatía monoclonal de significado incierto, que no se considera una enfermedad, sino algo premaligno relativamente frecuente, sobre todo cuando nos hacemos mayores, y que tiene pues, un riesgo de transformarse a mieloma, pero lo más habitual es que no lo haga, que se quede ahí. Existe el tema de lo que os decía, el smoldering es en inglés, el mieloma quiescente, hay quien le llama mieloma asintomático, pero bueno, esto hoy día ya tampoco no aplica tanto, luego os diré por qué. Las últimas estadísticas, porque era algo que no era muy habitual, pero ahora mismo se ve que, bueno, pues incluso si empezamos a estudiar, pues aproximadamente incluso un 0,5% de la gente mayor de 40 años en algún estudio pues podía tener un mieloma quiescente, que no necesariamente tiene que progresar, hay cosas que nos ayudan a saber quién tiene más riesgo, pero evidentemente esto ya se considera una enfermedad, aunque no necesite tratamiento, pero sí necesita mucha más vigilancia que la gamapatía. Existe un concepto que es el plasmocitoma, que es cuando ocurre una proliferación del mieloma en una zona localizada. Esta es la excepción a eso de múltiple, porque es algo que puede aparecer de forma única en un hueco. Eso al final es como un mieloma en pequeñito en una zona y eso se puede tratar normalmente pues, con radioterapia. Hay veces que no aparece en el hueso, que es el sitio natural donde está el mieloma,
y puede aparecer en otros órganos y también lo mismo, suele tener buen pronóstico y tratamiento es habitualmente con radioterapia local, pero siempre existe un riesgo, como pasa pues, con las gamapatías, con el mieloma quiescente, de que con los años llega a desarrollar pues, un mieloma múltiple. Y luego ya, para no meternos en rollos, existen enfermedades, pero para que os suene, que tienen más que ver con el daño que produce la dificultad del riñón para eliminar las inmunoglobulinas que producen esas proteínas tumorales, esas células plasmáticas del mieloma, y que el daño es más que por las células en sí, por la dificultad para eliminarlas, y hablamos de amiloidosis o de enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Esto es muy raro, pero simplemente os lo dejo caer porque alguna vez a lo mejor os comentamos estudiando mieloma diciendo, bueno, voy a investigar que no haya una amiloidosis porque la amiloidosis sí que es mucho más rara que el mieloma. A veces hay que buscarla porque no es fácil de diagnosticar. Como veis, esto del mieloma no es nada aburrido, no sé, espero que os estéis enterando, muchos os sonará parte de las cosas que estamos hablando, pero bueno, vamos a ir ahora un poquito a cosas más concretas. Tenemos un mieloma y qué significa tener un mieloma sintomático, como se llamaba, un mieloma que necesite tratamiento. Bueno, pues lo que clásicamente se considera indicación de tratamiento, porque forma parte de los síntomas habituales o de los signos habituales de un mieloma activo, es algo que utilizamos unas siglas en inglés, como no, que es el CRAB, como una regla mnemotécnica, que realmente también coincide con el español, salvo la B del hueso, del bone, que es un aumento del calcio, un daño renal, que haya una insuficiencia renal, que haya una anemia, y que haya unas lesiones en los huesos, como si fuera que, aparte de que esté la médula ósea dañada, es que la propia estructura del hueso puede estar como si estuviera con unas lesiones que llamamos líticas, porque es como si fueran pequeños agujeritos en el hueso. No tiene por qué ocurrir todo esto, y de hecho uno de los misterios que tenemos del mieloma es que hay mielomas que realmente no producen lesiones líticas, por suerte, otros que sí, y es uno de los motivos de que el dolor óseo a veces, que no se explica por otros motivos, pues si tenemos una proteína monoclonal tenemos que pensar en un posible mieloma, y estas otras cosas sí que tenemos que tener en cuenta que hay otras enfermedades mucho más frecuentes que el mieloma que lo pueden dar. Una diabetes te puede dar una insuficiencia renal, una falta de hierro puede dar una anemia y no tener un mieloma, y tener una gamapatía monoclonal y no ser un mieloma que en sí, aunque yo tenga anemia, porque la anemia puede tener otra causa. Por eso todo eso hay que verlo y analizarlo y montar un poco como las piezas del puzzle para ver si realmente cuadra con un mieloma o hay que sospecharlo y hay que hacer pruebas o no. Hace años, porque ya hace más de 10 años, se vio que, bueno, pues eso que hablaba del mieloma quiescente, pues que, bueno, que hace años lo que hacíamos era un poco, si no veíamos anemia, veíamos aumento del calcio, como algo muy evidente de que había un daño por el mieloma, pues realmente a veces no nos planteábamos tratar. Y quisimos, bueno, pues evidentemente los expertos en esto vieron que había una necesidad de anticiparse. Decir, bueno, pues si yo tengo un mieloma que tiene mucha cantidad de enfermedad, que veo en la analítica cosas que aunque no tenga ninguna de estas cosas, de anemia, de daño renal, de aumento del calcio, ya veo que hay mucha enfermedad, tengo que tener criterios para tratarlo y no esperar a que me haga un daño que puedo evitar. Entonces añadieron lo que llamamos parámetros biológicos. Bueno, hay unas iniciales en inglés que yo aquí ya no las puse, pero realmente son como unos criterios más de laboratorio y de radiología. Uno es que tenga pues, más de un 60% de células malas en la médula. Otro es un tema de unas cosas que se llaman las cadenas ligeras, esas piezas amarillitas que yo os contaba. Normalmente las células plasmáticas, tanto las normales como las anormales, las producen en exceso. Hay un excedente, con lo cual no todas se pueden montar esa estructura que veíamos con la cadena pesada, con la parte azul, y quedan por ahí sueltas, libres. De hecho se llaman cadenas ligeras libres porque van sueltas, no tienen para poder montar una pieza de Lego con una inmunoglobulina completa. Y entonces eso también es un índice de enfermedad. Si hay un cociente que está muy desproporcionada, la cantidad, pues si hablamos de un mieloma capa, pues capa sobre lambda, muy desproporcionada, y eso lo confirmamos, también lo consideramos una indicación de tratamiento. Y luego la presencia de lesiones muy sugestivas, esas líticas que os decía en el hueso,
en una prueba de imagen. Hace años lo que se utilizaba, sobre todo como referencia, era la resonancia y por eso quedó como el criterio. Pero realmente hoy día utilizamos mucho también el PET-TAC, los TAC óseos de bajas dosis de radiación, con lo cual la resonancia pues también la utilizamos, pero la hemos dejado, como veremos ahora, un poco más para otras cosas más concretas, porque el TAC nos resulta muy cómodo y el PET-TAC tanto para diagnosticar como para luego hacer los controles de la eficacia del tratamiento. Bueno, pues vamos a pensar que tenemos pues, alguien que tiene algo que nos hace sospechar que tenga una anemia estudio, un dolor óseo que no se explica por ningún otro motivo y que pues, su médico, muchas veces el médico de atención primaria, pues sospeche, bueno, pues le voy a pedir una analítica más completa. ¿Qué significa analítica más completa? Pues buscar esa proteína monoclonal. Hablo de monoclonal porque monoclonal es lo que no es normal. Es esa fotocopia de una proteína que es toda igual. Normalmente las proteínas de las células plasmáticas, las inmunoglobulinas, son diferentes y le llamamos policlonal, variadas. Simplemente significa eso. Y monoclonal es cuando es toda igual. La célula tumoral, pues si resulta que es IgA lambda, pues toda esa fotocopia que hace de sí mismo, que la forma de llamarle fotocopia es monoclonal, clonal, pues produce esa proteína que llama la atención cuando yo la busco en una analítica y veo, esto que ponemos aquí es una de las pruebas que se hacen en laboratorio. Realmente hoy día esto no lo vemos, cuando vemos un resultado de una analítica no nos ponen este dibujo, o sea que critican muchos compañeros hematólogos, sobre todo de la vieja escuela, porque realmente era muy visual y hablaban de pico monoclonal. Si esto es como una especie de gráfico que nos hace en el laboratorio de lo que son las inmunoglobulinas normales, que tiene pues esto es normal, pues el pico monoclonal, esto es un caso de mieloma, es esto que pone aquí con ese pico y hace un pico. De hecho, se habla de banda monoclonal, pero muchas veces se hablaba de pico monoclonal refiriéndose a esto que simplemente un vistazo dices, uy, ahí hay algo. Luego todo esto ahora mismo pues, se cuantifica, unas cantidades y bueno, pues nos dice que hay algo ahí. Que sea una gamapatía o que sea un mieloma requiere, pues si sobre todo tiene cierta cantidad y aparecen ciertas cosas que nos hacen sospechar, pues hay que hacer una médula ósea y mirar qué porcentaje de células plasmáticas, tumorales, monoclonales, tenemos. Por definición, se asume que más de un 10% es mieloma. Esto no siempre es tan sencillo, porque a veces, bueno, pues a veces es de libro, no hay duda ninguna, y muchas veces cuando es un mieloma que realmente necesita tratamiento, no es que haya un 10%, es que hay un 60-70% y ya tenemos una indicación de tratamiento ya directa, aunque no tengamos otra cosa. Aún así, también conviene hacer un estudio radiológico, porque a lo mejor resulta que no tenemos anemia, no tenemos ninguna otra cosa, hacemos incluso la médula, nos sale un 15% de células malas, pero realmente tenemos la duda de si eso es un mieloma que necesite tratamiento. Tenemos que buscar lesiones líticas. Por suerte cada vez, y por eso hablo de que decir mieloma asintomático, a mí ahora mismo ya lo veo un poco que no es tan así, porque sigue habiendo muchos mielomas y mucha gente que viene pues, con cansancio, con dolores óseos fuera de lo normal, pero no todo el mundo tiene afectación ósea y a veces nos encontramos a personas que la estamos diagnosticando pues un poco de rebote, sin grandes síntomas y que realmente no podemos considerar que sea muy sintomático, sino que lo estamos cogiendo en fases que todavía no lo es. Vamos a pasar ya a la última fase. Ya, bueno, hemos visto lo que es un mieloma, cómo se diagnostica, lo tenemos diagnosticado y tenemos que tratarlo. Esto, bueno, esto es un poco rollo, yo esta es parte de estas cositas que he puesto aquí, pues lo hicimos hace años como una especie de intentar hacer una guía de, bueno, pues de lo que es el mieloma, de explicar. Incluso ahora cuando lo reviso digo, uy, pues yo ahora esto a lo mejor no lo hubiera escrito así. Sí que fue bueno que lo hicimos entre varios compañeros y claro, a veces lo que nosotros vemos, a veces no, entiendo que no es fácil de explicar y lo contábamos un poquito de esta manera, pero hay cosillas que aplican y es que a día de hoy, y aquí lo poníamos, pues realmente esto de que aparezcan los primeros síntomas es un poco, cuando hay que tratar, es un poco entre comillas, porque lo que os decía,
A veces simplemente pueden aparecer parámetros de esos de laboratorio o cantidad de enfermedad en la médula que aunque el paciente no note nada, le tenemos que aconsejar que hay que tratarlo, porque ya tiene una cantidad de enfermedad que ya justifica empezar el tratamiento. Por eso esto ahora mismo al 100% pues no siempre es así. El tratamiento de momento no lo podemos considerar que cure. Todos aspiramos y queremos ver que se cura el mieloma. Lo que estamos consiguiendo son respuestas que duran mucho más tiempo y que hemos conseguido algo que, bueno, pues como todo, cuando consigues algo, mejorar algo, ya estás pensando en conseguir y avanzar más. Pero haber conseguido que en algunos casos la enfermedad se cronifique, en muchos casos, y tú puedas con un tratamiento controlarla, hacerla volver atrás, que no moleste, aunque sea tomando un tratamiento durante mucho tiempo, realmente ha sido un éxito. Ahora queremos más y queremos conseguir, por supuesto, que esa respuesta dure más tiempo con el mínimo tratamiento posible y ser lo más eficaces posible con el tratamiento, evitando llegar a situaciones que ya nos dejen secuelas, pues como una lesión ósea o otro problema. Pero de momento eso ya ha sido un gran logro. El tratamiento realmente depende mucho de otras cosas. Estamos hablando que muchas personas ya tienen cierta edad, con lo cual, por estadística, pues es fácil que puedan tener otras enfermedades. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, su estado general, y que los medicamentos pueden ser muy buenos, pero si al paciente no los tolera bien o le dan efectos secundarios que nos obligan a retrasar, a suspender, pues al final no nos funciona. El tratamiento más eficaz es el que funciona, pero también se tolera bien. Y el problema que tenemos un poco, entre comillas, en el mieloma es que nos estamos enfrentando a una célula tumoral que formaba parte, aunque sea tumoral, de las defensas y que es un poco escurridiza para eliminarla. No tiene un botón único, que es lo que a veces se busca en algunos tumores, como una especie de tratamiento diana que decimos, que sabemos que si actuamos en ese punto es como si consiguiéramos, bueno, pues yo quiero apagar esa célula, desintegrarla. Tiene un punto que le doy con un medicamento y chas, me la elimino. Aquí no ocurre. Hay que actuar por varios frentes. De hecho, cada medicamento que vamos utilizando, cada grupo de medicamentos, tiene una forma de atacar a la célula que se supone que es esto de aquí, el huevo frito este, pues por varios puntos. Entonces yo he puesto aquí un poco a los tres mosqueteros porque al final, y por supuesto a D'Artagnan, porque hace años dábamos 2 medicamentos, luego nos vinimos ya más arriba, damos 3 y ahora si podemos damos 4. Esperemos que no sigamos aumentando, pero realmente sí que te necesitamos a los 3 mosqueteros y a D'Artagnan. Con los 3 mosqueteros nos llega en muchos casos y cada mosquetero de alguna forma ataca a un punto de la célula, de forma que la ataca y si con eso no consigue, ya viene el otro dándole por otro lado y el otro por otro lado. Y eso ha sido el gran éxito del tratamiento del mieloma y lo que ha mejorado mucho la supervivencia. Tener medicamentos que se puedan combinar entre sí, que no se estorben y que además se potencien uno a otro, mejorando y buscando lo que queremos, que es eliminar las células del mieloma. ¿Qué hacen? Bueno, pues ¿qué representa cada uno de estos mosqueteros? Pues medicamentos que algunos os sonarán. A lo mejor conocéis más el nombre comercial, pero yo normalmente hablo más del nombre del medicamento porque realmente el nombre comercial cambia y el nombre del medicamento no, aunque sean bastante impronunciables a veces. Pero fundamentalmente lo que cambió mucho el tratamiento del mieloma fue cuando hace más de 20 años, pues el bortezomib, que son unas inyecciones subcutáneas, la lenalidomida, no he puesto la talidomida porque ya casi no la utilizamos, pero era el primer inmunomodulador, y la pomalidomida a veces también la utilizamos. Bueno, pues estos dos, realmente el bortezomib por un lado y la lenalidomida por otro, casan muy bien entre sí y fue lo que cambió mucho el tratamiento del mieloma hace años. Pasamos de una quimioterapia más clásica, que era parecida a la que dábamos pues, en linfomas y, bueno, de las que no solo hacía caer el pelo, sino que tenía pues, otros efectos de quimioterapia y no duraba tanto la respuesta, a tener pues, estos medicamentos. Con el tiempo ha aparecido el anticuerpo monoclonal, el daratumumab y más recientemente el isatuximab, y no hemos dejado en todos estos años de utilizar en algunos pacientes quimioterapia más clásica, que es lo que utilizamos cuando hacemos un autotrasplante. Realmente lo que estamos dando son dosis altas de una quimioterapia que es el melphalan, que sigue siendo un medicamento que fue el primero de los que se utilizó para el mieloma y que sigue siendo eficaz y seguimos utilizándolo como algo, como nuestro D'Artagnan, que nos ayuda
muchas veces a enfrentarnos a las células tumorales y rematarlas si es que los tres mosqueteros no han podido ya con ellas. Por supuesto, todo esto aderezado con algo que está aquí como más humildemente en un rinconcito, que son los corticoides. Nosotros hacemos como una receta de cocina y combinamos pues estos medicamentos con esquemas que están probados y siempre con desametasona habitualmente y con menos frecuencia la prednisona. Pero el corticoide nos sirve tanto de medicamento que actúa frente al mieloma, como también nos ayudan curiosamente pues, a tolerar mejor alguno de estos tratamientos que pueden dar alergias o complicaciones que así nos ayuda a evitar. Y como esto pues, sigue y se sigue investigando, pues siguen saliendo nuevos medicamentos. Aquí sigue siendo pues esta célula plasmática y le ponemos aquí como otras cositas en la superficie, que son también otros puntos por los que podemos entrar a la célula con diferentes medicamentos. Y por supuesto, pues aquí está el que se ha convertido ahora mediáticamente pues en la estrella de los tratamientos hematológicos en los últimos años, que es la terapia celular. Que no deja de ser para nosotros en el mieloma y también en otras patologías, pues otra forma de actuar. Tiene la ventaja que se pone una vez, que no hay que estarlo dando continuamente, o bueno, varias veces, pero poquitas, como ocurre ahora en el ARI2, y realmente nos está aportando otra forma de atacar cuando no hemos conseguido, pues con lo otro que estábamos viendo, pues una respuesta lo suficientemente larga y de momento lo estamos utilizando en recaídas y todavía estamos aprendiendo un poco, porque aquí tiene que haber mucha estrategia, porque aquí al final un medicamento solo tampoco es suficiente. Si tenemos un mieloma con mucha enfermedad, tampoco el CAR-T debe ir él solo. Normalmente hay que hacer ya un tratamiento bajando la enfermedad con alguno de esos otros que estaba en la diapositiva anterior o algún otro que no está ni siquiera en esta, dependiendo de lo que hayamos utilizado, de lo que podamos dar, para que el CAR-T pueda actuar realmente con verdadera eficacia. O sea, esto es, ojalá fuera más sencillo para los pacientes, por supuesto, y para nosotros, que esto es de las enfermedades que no hay forma de estar, bueno, hay que estar al día, da mucho trabajo porque siguen saliendo cosas, lo cual es una noticia excelente, pero evidentemente hace que esto sea un no parar de ver la forma de sacarle el máximo rendimiento a todos estos medicamentos que van saliendo y ver cuándo es el momento de darlos, en qué pacientes y en cuándo podemos sacar la máxima eficacia con el mínimo riesgo. Bueno, he pasado muy rápido, pero hay una cosa ahí que son los ensayos clínicos, que por supuesto sigue siendo súper importante y cuando hay la oportunidad de participar, es verdad que a veces hay que cumplir unos criterios pues muy estrictos de no tener otras enfermedades, porque lo que estamos probando muchas veces son medicamentos nuevos de mieloma y necesitamos pues, que no haya otras cosas que nos puedan despistar de si eso es eficaz o nos está fallando por otro lado. Pero los ensayos clínicos nos han permitido tener todos estos nuevos medicamentos y es necesario hacerlos para seguir teniendo nuevas posibilidades y nuevas vías de tratamiento. Resumiendo un poquito más de cuándo estamos tratando y volviendo un poquito más no tanto a la teoría, sino un poco, bueno, pues me han diagnosticado un mieloma o tengo un mieloma hace tiempo y no tenía necesidad de tratamiento, pero ahora me dicen que lo tiene. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, pues tenemos como cuando hablamos de la primera línea, o sea, la primera vez que se trata un mieloma, estamos como diferenciando dos tipos de aproximación de tratamiento. Ya os he dicho en las diapositivas anteriores que combinamos varios medicamentos, pero combinamos más o menos y lo hacemos en un tiempo más o menos largo, dependiendo de la edad del paciente y no solo de la edad, sino de su estado general de otras enfermedades, porque estos medicamentos, cuanto más damos, pues tienen una especial toxicidad y eso está muy estudiado, lo tenemos, bueno, y hemos aprendido a lidiar un poco con lo malo y lo bueno de cada medicamento. Entonces, para ver cuándo nos compensa meternos, pues por ejemplo, tratamiento más intensivo, son 5 medicamentos a día de hoy, 4 que los combinamos, estoy incluyendo la desametasona en esos 4. Pues 4 que los combinamos en forma de ciclos, que son pastillas, inyecciones. Bueno, pues vamos a pensar que la pastillita blanca es la desametasona, esta es la lenalidomida, esto es el daratumumab y esto es el bortezomib. Bueno, pues eso, los que ya habréis pasado por eso, estáis pasando, pues son lo que ponemos unos días determinados para complicarlo un poquito más
y hacemos ciclos mensuales y habitualmente hacemos 6 ciclos. Nosotros habitualmente lo hacemos todo seguido y luego ponemos al final, hacemos lo que se llama el autotrasplante. En realidad es lo que os decía, es una estrategia ingeniosa realmente, que es, bueno, yo quiero dar un medicamento que es el Melphalan y lo quiero dar a dosis altas. Lo voy a poner por la vena en un par de días, pero eso me va a dejar la parte sana de la médula ósea muy tocadita, muy vacía. Y de forma que no, si yo no hago nada, muy bien, el mieloma a lo mejor pues le funciona, pero me voy a quedar con una médula muy pobre, con mucha anemia, las defensas muy bajas y las plaquetas muy bajas. Bueno, pues lo que hacemos es que previamente a eso, mientras estamos dando estos ciclos, cuando llevamos 3 o 4, hacemos una autodonación del paciente y recogemos células madre y las congelamos y las tenemos guardaditas, de forma que acabamos nuestros ciclos y cuando ingresa y le ponemos el Melphalan, ponemos una transfusión de esas células que hemos congelado, de forma que esas defensas bajas duran un par de semanas, pero se recuperan, porque esas células vuelven a casa. De hecho, es un trasplante muy listo, porque no hay que operar, lo ponemos en una carretera, en una autopista, que es un vaso sanguíneo, en una vena, y las celulitas vuelven a casa, vuelven a su caña del hueso, a instalarse y a proliferar como el que manda una semilla, y repueblan la médula ósea con células sanas y el Melphalan, mientras tanto, pues ha podido hacer su limpieza y llegar un poquito más allá y profundizar la respuesta o hacer que se mantenga más tiempo de lo que haríamos poniendo solo esos 4 medicamentos. Eso hasta hace poco pues era en las personas que se hacía este tratamiento intensivo, en esos 7, 8 meses, pues realmente era, ahí nos quedábamos, que también era una ventaja. No había que continuar con tratamiento y los años que dure la respuesta, pues a vivir y olvidarse un poco de esto. Hacer revisiones, pero bueno, no estamos todo el rato con el tratamiento. Pero esto está cambiando. Se ha visto que realmente, si queremos todavía que esa respuesta dure más años, nos merece la pena hacer un tratamiento de mantenimiento con dosis bajitas de, por ejemplo, de lenalidomida. Ahora ya se está hablando incluso de dar algo más, con lo cual tiene la desventaja de que sigues dando un tratamiento, pero es un poco lo que hacemos en el otro grupo, que tengo aquí un poquito en el rinconcito, aunque al final son la mayoría por edad, que realmente no hacemos un tratamiento tan intensivo y lo que se ha desarrollado en los últimos años y ha cambiado mucho y hace que los resultados sean mucho mejores, especialmente en este grupo, de lo que eran hace años, que son las personas que son más mayores y que tienen a lo mejor, aunque no sean tan mayores, pues otros medicamentos que no hacen aconsejable meterse en en este maratón de tanto medicamento en pocos meses. Y lo que hacemos en contra, o sea, ponemos 3 de los medicamentos que ponemos, por ejemplo, aquí, pero lo que hacemos es que los mantenemos más tiempo. Lo hemos convertido como un tratamiento crónico. Y esto está funcionando y hace que se plantee incluso hacer algo más parecido en los 2 grupos, de aquí meter un mantenimiento que ya hace años que se viene haciendo, incluso aumentarlo con algún medicamento más, y aquí ver que realmente pues, merece la pena mantener esto. ¿Qué tiene un poco de lo que se hace pesado? Pues que no tiene una fecha de finalización. Yo aquí doy ciclos, pero no tengo el Melphalan, lo que hago es continuar mientras funciona y se tolera bien. Con el tiempo, si hay muy buena respuesta, puedo intentar bajar alguna dosis de algún fármaco, pero realmente está pensado para continuar. De hecho, ahora lo que se ha convertido es un poco en aburrido porque realmente pues todos los meses estar haciendo esos controles, pues uno le cuesta más desconectar de la enfermedad y eso realmente pues también tiene pues es una carrera de fondo, como digo yo. Esto es algo pues que tienes que acostumbrarte a convivir pues, con esa medicación, con esto, pero el caso es que funciona. Y poquito a poco ya nos vamos planteando hacer otras cosas. De todas formas, el mieloma tiene un gran problema, y es en lo que siempre estamos por eso pensando, algo que a mí me recuerda cuando aprendí a conducir y me decían, no mires solo lo que tienes aquí justo delante del coche, mira también al fondo. Bueno, en el mieloma siempre actuamos un poquito así. Estamos mirando a corto plazo, pero cada vez más, como sabemos que tenemos tratamientos que funcionan, también estamos pensando que eso no nos deje problemas para que el día de mañana, si asumo que vamos a tener algún día una recaída,
porque el mieloma acaba haciéndose resistente al tratamiento o vuelve a reaparecer y tenemos que volver a tratarlo, pues también tenemos que poder tratarlo porque no haya habido problemas y la persona esté en muy buena situación para poder darle ese tratamiento y que por supuesto tenga calidad de vida y que los tratamientos sean buenos y que funcionen. No he puesto aquí ciclos, no os digo exactamente, porque los tratamientos aquí la verdad es que se individualiza, aunque haya patrones. Por supuesto aquí he puesto un poquito el esquema de terapia celular del CAR-T, que por supuesto está ahí, pero no es lo único. Y a veces no, probablemente no es lo mejor para todo el mundo y en cada persona hay que buscar la mejor opción. En todo caso, eso siempre va a ir precedido de ciclos de tratamiento más, como lo que hablábamos en la primera línea, que lo necesitamos. Y estas recaídas pueden ocurrir una vez o pueden ocurrir varias veces. Por supuesto, aquí sí que influye mucho la respuesta que hemos tenido la primera vez, las características de las células tumorales, que no son todas iguales. A veces los expertos, y hay muchas veces que se dice que no hay un mieloma múltiple, hay varios, o sea, y no se comporta todo el mundo igual, ni las células tienen la misma agresividad. Todo eso tenemos datos para saberlo. Luego tenemos tratamientos complementarios, que hablamos pues, de tratar, pues si yo tengo una afectación en el hueso, pues tengo que hacer ese hueso más fuerte. A lo mejor tiene unas lesiones, a lo mejor no, las lesiones líticas no las voy a poder eliminar, pero yo puedo, como pasa en la osteoporosis, pues dar algo que me ayude a reforzar el hueso. Tengo que tratar el dolor óseo, cuando hay un mieloma que afecta al hueso, pues realmente, más allá de la médula ósea, no es al principio fácil de solucionar y sobre todo porque nosotros normalmente prohibimos, bueno, no hay ninguna prohibición absoluta, pero desaconsejamos dar antiinflamatorios, con lo cual nos pasamos del paracetamol a los opiáceos y eso son medicamentos que no es fácil. Y después también tenemos medicamentos que realmente forman parte de los por si acaso. Cuando yo doy lenalidomida o pomalidomida, sé que hay un riesgo aumentado de tener trombosis de las venas o de tener una embolia de pulmón. Pues tengo que dar heparina o una aspirina pequeña para prevenir ese posible efecto secundario. A veces damos algo para el ácido úrico, cada vez es menos necesario. Hablo del alopurinol, pero hay otras cosas. Algo de lo que no hablé antes, pero sí que es algo que está presente y aunque no se considera un criterio de tratamiento, no es la primera vez que una forma de sospechar un mieloma es que haya infecciones de repetición, sobre todo por ciertas bacterias, neumonías, que no se explican, bueno, pues no hay una explicación y a veces es que detrás pues hay un mieloma que hace que sea más complicado porque estamos hablando de una célula que al final son células tumorales que le están sacando el sitio a las células plasmáticas normales que fabrican anticuerpos contra las bacterias. Entonces, los anticuerpos o las inmunoglobulinas que fabrica la célula plasmática tumoral no funcionan, con lo cual muchas veces un problema son las infecciones, sobre todo las infecciones respiratorias que con más facilidad se pueden convertir en una neumonía. Hay bacterias como el neumococo, pues que es más fácil que haya infecciones por neumococo en un paciente con mieloma. Se puede reactivar el herpes y por eso, pues por ejemplo, damos aciclovir para prevenir lo del herpes. Recomendamos la vacunación porque aunque no sea tan eficaz, también nos ayuda, aunque hay que ver, bueno, pues cuándo es el momento un poco de darla y tener mucho cuidado con el tema de los contagios, por eso a veces en la mascarilla, bueno, esto viene un poco más del COVID, pero realmente el uso de las mascarillas, de tener que tener cuidado en los sitios cerrados, con todo esto, pues sí que es importante porque una gripe para un paciente con un mieloma que está mal controlado, pues puede ser algo que se le complique y que tenga que ingresar. Y por tratamiento complementario también entendemos algo que es la radioterapia, que aparte de darla pues, en un plasmocitoma solitario, existe a veces formas de mieloma que crecen más como bultitos en algunas zonas, que a veces afectan incluso a una zona muy delicada como son las vértebras y la médula espinal, y a veces lo tenemos que dar como tratamiento incluso urgente si hay una lesión, un crecimiento en una vértebra de una zona del mieloma que crece más y que nos está tocando la médula espinal, la otra médula. Y ahí sí que la radioterapia es necesaria y un tratamiento complementario imprescindible y muy eficaz. Cada vez, a ver, no vamos necesitándolo mucho, pero a veces hay mielomas que debutan pues de esa manera.
En cuanto al pronóstico, bueno, pues esto también es un jardín, porque yo leí esta frase en un artículo que realmente, y lo decía, bueno, y se dice más veces, que es de las enfermedades, los cánceres, que tiene más parámetros pronósticos, y además continuamente se están incluyendo nuevos y ya se queda un poco anticuado lo anterior. Hoy día os he puesto aquí una especie de foto que simplemente lo que quiero decir es que hay un estadio internacional, que esto está en inglés, las siglas al revés, International Score System, y que ya hay como 3 versiones. El ISS normal, que fue el primero, más clínico, midiendo cositas que miden un poco cantidad de enfermedad por unas cosas de laboratorio, y con el tiempo se incluyó la genética no nuestra, sino de la célula tumoral, que sí que es algo que está marcando la diferencia y nos está permitiendo diferenciar mejor los mielomas que tienen más riesgo de recaer, que son más agresivos, y nos permite ya tener una actitud de estar con mucho más encima, con más cuidado con ese tipo de mielomas. Se incluyó en la segunda versión ya del ISS, y ahora no hace mucho tiempo pues ya han hecho una segunda versión, o sea, el segundo, este era el original, el revisado, y el revisado 2 veces, porque se revisó una y otra más. Y siguen dándole vueltas, incluyendo más cositas. Aquí sí que es verdad que se va no más que sacando, añadiendo cosas, y todo esto es intentando hacer como una estimación de la supervivencia global. Pero también os digo que esto es muy complicado, primero porque por suerte ha aumentado mucho la supervivencia y necesitamos varios años para ir viendo y sacando estas cifras adelante, y como los tratamientos se han actualizado tanto y han ido mejorando tanto en los últimos años, pues realmente cuando estamos midiendo esto es que ya estamos poniendo otro tratamiento que es más eficaz, con lo cual pues es complicado. Pero sí que es verdad que es una orientación. Evidentemente no es lo mismo tener alguno de estos factores de riesgo y esta puntuación que dan, pues no es lo mismo, y nos orienta bastante a la hora de afrontar y abordar pues el tratamiento y el seguimiento de un mieloma. En cuanto a mitos y realidades, bueno, pues aquí unas frases que sí que es verdad que, bueno, pues si es verdad o no, y yo creo que un poquito ya las hemos ido respondiendo a lo largo de la presentación. Y bueno, una es que es un tipo de cáncer poco común, pues realmente si comparamos con otros cánceres, pues sí. No es grave, bueno, puede llegar a serlo y tiene tratamiento, pero a veces realmente sí que nos puede hacer pasar pues un momento complicado. ¿Solo afecta a personas mayores? No. También la definición de mayor a veces es un poco de aquella manera, y aunque sí, sobre todo afecta a personas a partir de los 60 años, no exclusivamente. Si no tengo síntomas, no necesito tratamiento. Pues ya estamos viendo que esto era un poco así, pero que ahora tenemos otras cosas que nos anticipan y nos hacen ver en las analíticas, en la médula, que ya hay indicación de tratamiento por el riesgo de que eso nos va a dar problemas, ya síntomas más pronto que tarde, y para qué vamos a esperar. Y hay un consenso, no es una cosa que se le ocurra a uno por ahí, un hematólogo perdido, sino que ya hay un consenso hace años que se decidió precisamente para cuando hay mielomas de especial riesgo, no considerar los quiescentes, sino mielomas que necesitan tratamiento. Si no tengo síntomas, no necesita tratamiento, pues eso. Y si tengo mieloma múltiple, no puedo llevar una vida normal. A ver, hay que adaptar la vida a las circunstancias del mieloma. Hay veces que si tenemos una afectación en el hueso, que no todos los mielomas la tienen, y tengo un aplastamiento vertebral, pues eso a lo mejor pues me hace que tenga pues, una necesidad de un calmante, de no poder hacer, si yo hacía mucho ejercicio, pues a lo mejor tengo que tener cuidado, y tengo que adaptarme a los tratamientos, que eso también condiciona, y por supuesto intentamos, y cada vez lo tenemos que intentar más, a veces los tratamientos es verdad que obligan a ir a los hospitales de día, que no lo puedo poner en casa, si vivo lejos pues me tienen que llevar. Eso todavía tenemos mucho por desarrollar, por acercar los tratamientos más al domicilio del paciente. Hemos mejorado mucho, pero todavía reconozco que es una de las cosas que también tenemos que ver para ayudar a llevar una vida, si no normal, adaptada a la situación. Y eso se consigue, claro que se consigue. Conclusiones, bueno, pues probablemente no sean las únicas que se puedan hacer, porque hay muchas cosas, como veis, que se puede decir del mieloma. Pero un poco lo que sí destacaría es el tema de que es muy heterogéneo, no todos los mielomas son iguales. Es verdad aquí más que nunca que los pacientes, pues cada uno es un mundo,
Pero recordar que existen tratamientos eficaces, que los hematólogos funcionamos mucho con tener un plan A y también un plan B y un plan C, porque sabemos que el mieloma muchas veces lo necesita. Se sigue investigando y doy fe de que, bueno, nos están todo el día y estamos a ello, tenemos que estar estudiando constantemente porque hay muchos equipos en España y, bueno, pues gente muy buena que lidera equipos de investigación a nivel internacional y están muchos de ellos empeñados, doy fe, en conseguir la curación del mieloma. Están muy empeñados y ojalá lo consigan, pero mientras tanto lo que se ha conseguido, y eso es así, son tratamientos cada vez mejores y con respuestas más duraderas. O sea que eso ya está. No es fácil curar el mieloma por lo que decimos, porque estamos actuando frente a una célula que forma parte de las defensas, probablemente frente al microambiente que hay alrededor, de otros linfocitos, de otras células, y actuar ahí no es fácil, porque esto es mueves una pieza y ver cómo te reaccionan las demás, sin bajar tampoco las defensas y correr otros riesgos. Realmente es un reto y por eso yo creo que es muy interesante investigar el mieloma y yo creo que por eso en el fondo, para no ser una enfermedad tan frecuente, la verdad es que hay mucho trabajo de investigación. Lo mejor que nos puede pasar ahora que estamos con nuevos tratamientos, con una terapia celular que despierta mucha lógicamente y es normal porque además sí que está trayendo soluciones a muchos casos que no tenían fácil tratamiento, pero lo mejor que nos puede pasar, yo siempre lo digo, es que y es el objetivo, porque la curación al final será eso, que el primer tratamiento que demos sea tan bueno que ya no necesitemos otros. Y eso, bueno, pues sería lo que es la curación. Y en todo caso, mientras tanto, y si asumimos que puede volver a recaer, pues tenemos que dar tratamientos muy buenos, pero no crear toxicidades y cuidarnos mucho también de otras cosas para que si el día de mañana tenemos que recaer, estar lo mejor posible para tolerar ese tratamiento maravilloso que venga y que a lo mejor sí que nos va a solucionar o curar el mieloma, por lo menos dar otros tantos años por delante con calidad de vida. Y yo creo que nada más y nada menos, y perdonad por la extensión de la charla, pero es complicado resumir y muchas gracias por vuestra atención. Ana, ha sido un verdadero placer escucharte. Desde Asotraume queremos darte las gracias por tu exposición y por la claridad con la que has logrado transmitir un contenido que creo muy complejo, facilitando su comprensión incluso para quienes no somos especialistas en enfermedades hematológicas. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en futuros encuentros. Pues muchísimas gracias, Ivana, porque era el objetivo, intentar que se entendiera, porque a veces ya pienso qué rollo les estoy echando. Entonces, si se ha entendido, yo encantada de la vida. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.